Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada del Junte Financiero del Banco Santa Cruz. Como todo capítulo, tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los aprendizajes financieros y económicos del año 2025 y cuáles son las expectativas para este año 2026. Para este importante tema, nos acompañan dos miradas diferentes. Tenemos a mi izquierda al señor Raúl Ovalle Marte, quien es economista. Bienvenido, Raúl, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente. Y tenemos también a nuestro vicepresidente senior de Planificación y Finanzas del Banco Santa Cruz, Melvin de Champ. Bienvenido, Melvin, ¿cómo te sientes? Buenos días, un placer estar aquí, Raúl. Encantadísimo de compartir esta conversación contigo. Bueno, miren, hoy vamos a hablar precisamente de qué es lo que ha pasado desde el punto de vista macroeconómico, económico, a nivel global, y cómo esos eventos han incidido a nivel local desde el punto de vista económico y también financiero. Este año ha sido un año muy convulso desde el punto de vista de la geopolítica. Ha habido temas de inflación, políticas monetarias de los diferentes bancos centrales a nivel internacional. Y yo quería empezar, Raúl, ¿cómo ha sido esa política de los bancos centrales de otros países? Estamos hablando de la Fed, del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales. ¿Ha sido una política expansiva? ¿Ha sido una política restrictiva? ¿Ha habido un control de la inflación o no con estas políticas? ¿Cuál ha sido el panorama? Creo que vale la pena reconocer lo que mencionaste al principio, y es el entorno de incertidumbre al que se encuentran enfrentados los bancos centrales del mundo, y particularmente especial la Reserva Federal, que es el banco central de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Posiblemente en los últimos quizá 30 o 40 años de historia, la Reserva Federal no había tenido que enfrentar a una secuencia de choques como le ha tocado a esta gestión. Y pienso que eventualmente los historiadores económicos las recordarán como una de las Feds más exitosas navegando este panorama. Y la razón es que en medio de un periodo de alta inflación que caracterizó el episodio post pandemia a nivel de la economía estadounidense, pues la Fed ha logrado reducir la inflación. Todavía no está en el punto meta de 2%, está alrededor del 3%, pero viene de niveles casi de doble dígito, sin que esto le haya costado a la economía dominicana una explosión del desempleo, una recesión, por ejemplo. Y no hay muchos episodios donde se consiga un proceso de desinflación sin que se sacrifique algo la economía. Sin embargo, se han introducido algunos elementos adicionales en este 2025 que impactan la inflación, como por ejemplo las nuevas políticas arancelarias de la administración Trump, que de manera transitoria han hecho que en ciertos rubros del índice de precio al consumidor americano, pues haya aumentado la inflación. No se anticipa que eso se mantenga en el tiempo, y en ese sentido la Fed, que estuvo muy restrictiva desde principios de año, ya inició desde hace unos meses un proceso de reducción de tasas de interés que luego de la reunión de la semana pasada que tuvieron, pues anunciaron lo que ya los mercados esperaban, y es que este proceso de reducción de las tasas de interés iba a estar continuando hacia 2026, lo que para el caso de la República Dominicana sugiere que podrían haber grados de libertad o mayor flexibilidad para que eventualmente nuestro Banco Central también pueda bajar tasas de interés. Mira qué bien. Bueno, y ciertamente, como esto es una economía que de alguna forma se ve impactada por todas esas decisiones que suceden tanto en Europa como en Estados Unidos, y te hacía mucha referencia a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Quería comentarte o preguntarte, Melvin, ¿de qué manera eso ha incidido en la República Dominicana y entender de qué manera ha impactado esto en las tasas de interés en los mercados financieros locales? Muy bien, Irving, fíjate, tal como comenta Raúl, en la banca tenemos que mantenernos monitoreando las decisiones que toma el Banco Central, no solamente el dominicano, sino también el de nuestro principal socio comercial, la Fed. Y todo esto que explica Raúl, si lo traducimos entonces a uno de los precios más importantes que tenemos, que es la tasa de interés, tanto activa como pasiva, este 2025, toda esa incertidumbre y volatilidad se vivió donde la banca tuvo que manejar
y quizás en algún momento del año nuestros clientes, sectores productivos, hogares, consumo, pudieron sentir niveles de tasa que quizá para sus proyectos y sus planes eran quizás más altos que las expectativas o que lo que habían manejado en años anteriores, pero de una forma u otra no era que la banca dominicana no estaba dispuesta a apoyar, sino que la banca estaba también manejando y navegando todo este mar de volatilidad que estábamos viviendo y que de una forma u otra nuestras autoridades locales, a través de los diferentes instrumentos y mecanismos de política monetaria, pudieron poner a disposición a través de sus comunicados, la TPM, a través de los diferentes productos, las opciones que nos permitió en la banca, a pesar de lo complejo que fue el entorno, seguir apoyando a los sectores productivos como eje principal del crecimiento de República Dominicana, a los hogares en sus decisiones de consumo, de financiamiento de sus hipotecas o de sus financiamiento de sus vehículos. Entonces, fue un año difícil, pero te puedo decir que la banca dominicana, gracias a la guía y al soporte de las autoridades monetarias, pudo mantenerse apoyando a los sectores productivos y de una forma u otra, cuando ya salgan los reportes oficiales, aunque tuvimos reto como economía para alcanzar la aspiración del crecimiento, de una forma u otra la banca dentro de eso pudo mantenerse apoyando a los sectores productivos y a los hogares y a las familias. Bueno, y precisamente quería apoyarme en esa última parte de tu intervención, Melvin, donde hablas del crecimiento económico. Yo me imagino que todas estas decisiones, esas tasas de interés, esa incertidumbre, de alguna forma ha afectado el crecimiento de la economía dominicana. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo ha sido ese crecimiento durante el año 2025? ¿Y cuáles han sido los sectores que mejor desempeño han tenido? ¿Y cuáles son esos sectores que se han sentido más rezagados durante este año 2025? Hay que reconocer que 2025 ha visto una desaceleración profunda y atípica en la economía dominicana. Profunda porque estamos acostumbrados a tasas de crecimiento entre 4,5 y 5% en promedio anual. Y lo más probable es que vamos a cerrar este año en cerca de un 2%. De ser así, esto implicaría que seríamos de las economías de Latinoamérica con menor desempeño en todo el 2025. Y es atípica porque cuando uno considera que ya tuvimos un episodio de bajo crecimiento en el año 2023, donde la economía creció cerca de 2,1, si tomamos entonces los últimos 3 años, 23, 24 y 25, veremos que en 2 de esos 3 habremos crecido por debajo del 2,5. Esto no es algo común. Quizás la última vez que esto ocurrió tendríamos que remontarnos 20 años en un periodo de crisis, que no es lo que está ocurriendo actualmente. Y por eso hay que reconocer que esa incertidumbre que mencionábamos al principio, que genera en el fondo mayor volatilidad en tasas de interés, hace que las autoridades monetarias a nivel internacional y local tengan quizás que retrasar o postergar decisiones que ya consumidores e inversionistas tenían incorporadas. Entonces todo eso ha redundado en que a nivel de hogares, pero también a nivel de empresas, no se haya podido ver el dinamismo que caracteriza esta economía. Si traduzco esto entonces a nivel sectorial, hay que reconocer que la banca ha sido uno de los sectores que ha podido mitigar y navegar desde el punto de vista de sus operaciones, las utilidades. La banca dominicana es bastante y ha mantenido rentabilidad en medio de este entorno. Es una banca que permanece capitalizada. Sin duda que en el mundo de las carteras de crédito y sobre todo aquellas que están concentradas en el consumo, que habla de la salud financiera de los hogares, hemos visto un deterioro de la calidad de estas carteras. Pero más allá de eso, la banca yo diría que ha sido, o el sector financiero en general, de los ganadores, ¿no? En medio de este contexto. El principal perdedor, lastimosamente, es el sector de la construcción. Si la economía dominicana, con un crecimiento del 2%, es como un vehículo que debería de estar conduciendo alrededor de 100 kilómetros por hora y anda a 20, en el caso del sector de la construcción, tiene ya más de un año en reversa. Se ha venido contrayendo, está atravesando una recesión.
una recesión que yo califico como severa. Y sin duda que para que podamos hacia 2026 recuperar el crecimiento, va a ser clave que las políticas económicas de las autoridades incentiven una reactivación del sector de la construcción, seguramente a través de incrementos de la inversión pública que además atraigan inversión privada, generen empleo, en fin, pero también a través de reducciones de tasas de interés que la salud de los hogares pues pueda mejorar y que podamos ver entonces un repunte del consumo que, como dije al inicio, ha estado siendo tan afectado en medio de este entorno. Bueno, mira, interesante. Y tú has puesto aquí varias piezas sobre la mesa. Has hablado de cómo el sector financiero ha sido uno de los grandes ganadores y el tema de la construcción. Y entonces, Melvin, tratando de unir esos dos elementos, el sector o el segmento de préstamos hipotecarios en el país, ¿qué tan bien ha evolucionado, dado ese contexto de que hay un sector de construcción que está un poco rezagado, que tal vez hay mucha oferta, el tema de las tasas de interés que se han mantenido un poco elevadas durante este año con relación a lo que teníamos en años anteriores? ¿Cómo ha evolucionado la cartera hipotecaria en la banca dominicana? Y tú sabes, Irving, que eso es una pregunta muy interesante. Y en el mundo hipotecario, más allá de la construcción de nuevas unidades, como Raúl viene resaltando, si nos enfocamos en lo que es el financiamiento de las unidades que ya están disponibles o próximo a entregar, los hogares típicamente toman su decisión en función a una cuota, pero esa cuota viene en función de una tasa. Pero en realidad los hogares toman la decisión en función de la cuota, dado el entorno de volatilidad y de tasas altas que vivimos. El gran reto de la banca para canalizar recursos con cuotas acorde al presupuesto familiar, donde también ya por otras variables de precios de otros componentes de la canasta básica familiar había sido también impactado. El reto durante todo este 2025 fue cómo canalizar recursos a unos niveles de cuota, tasas que le permitieran a los hogares. Ahí los principales jugadores del sector construcción jugaron un papel importante también, poniendo de su parte o contribuyendo a que banca y constructores fueran aliados, y más allá quizá de Banco Santa Cruz, donde tenemos varios programas. Si lo veo como mercado general, podemos ver en todo el mercado combinaciones entre constructores y participantes de la banca ofreciendo opciones de financiamiento más allá de la volatilidad a niveles de cuota que permitiera dentro de este entorno complejo que los hogares pudieran tomar sus decisiones de financiamiento. Entonces, en resumen, Irving, la cartera hipotecaria pudo crecer, quizás no a los niveles que como mercado o como institución estábamos esperando, pero pudo crecer. Pero como te digo, porque fue un trabajo combinado, una alianza combinada entre banca, que aporta el financiamiento, y los jugadores del sector construcción con sus unidades ya terminadas o próximas a A terminar. mí me gustaría, Irving, si me permite, complementar algo que dice Melvin, porque el sector construcción o el ecosistema inmobiliario construcción es bastante amplio. Uno quizá tendría casi que dividirlo por capas. Así mismo. Eso que menciona Melvin sobre cómo ha crecido la cartera hipotecaria, hay que contrastarlo con lo que ha ocurrido con el resto de las carteras vinculadas al hogar, como la de los préstamos de consumo, donde ha habido una desaceleración y la morosidad ha aumentado. En el mundo hipotecario creció, de hecho doble dígito, y a la fecha, durante todo el 2025, la morosidad prácticamente no ha aumentado y el aumento es marginal el que ha tenido en este año. Creo que es importante destacarlo. Ahora bien, para los constructores y desarrolladores quizá que nos escuchan, creo que vale la pena destacar que cuando yo divido el sector por capa y por un lado excluyo lo que tiene que ver con segunda vivienda y segunda vivienda en zonas, vamos a decir, que sirven a hogares de alto valor patrimonial, pues esta desaceleración del sector no se ha percibido.
del mismo modo. Ha habido poca sensibilidad o menor sensibilidad a todo este entorno de incertidumbre de tasas y uno de los choques principales que está enfrentando el sector, que es el aumento de los costos de construcción post pandemia. Es importante la distinción porque post pandemia los costos de construcción relevantes para los constructores han aumentado en alrededor de 50% acumulado. Pero el ingreso promedio del hogar, sobre todo el hogar que demanda vivienda a bajo costo, no ha crecido en esa misma proporción. Lo que quiere decir que el tamaño del pastel potencial de adquirientes para los desarrolladores que están enfocados en el mundo del bajo costo se les ha reducido. ¿Qué excepciones hay? Pues entonces hay otra capa, y es que tenemos que por esas tasas de interés internacionales tan elevadas a nivel de Estados Unidos, también ha afectado en Estados Unidos las tasas hipotecarias. Y muchos dominicanos que están viviendo en Estados Unidos están demandando vivienda aquí y forman una parte importante entonces de la demanda en el mundo del bajo costo, la diáspora, ¿no? Si excluyo a la diáspora, si excluyo a los hogares de alto valor patrimonial y me quedo con el mundo de vivienda a bajo costo concentrada en el público dominicano, entonces tengo que reconocer que el tamaño del pastel se ha reducido, lo que debería llevar a que los desarrolladores consideren si es que van a tener que hacer viviendas un poco más pequeñas, si es que van a tener que hacer ajustes en sus materiales, de algún modo van a tener que reconocer menores niveles de coste para acceder a los precios que previamente se accedían parte de esa demanda que prepandemia tenían. De lo contrario, si no se fuesen a hacer esos ajustes, temo que veremos entonces obras o proyectos donde se les va a dificultar las ventas. Y creo que poco a poco muchos desarrolladores están internalizando este cambio estructural en esos segmentos del sector construcción. Muy bien, y bueno, y ya que has mencionado a la diáspora, quería conectar con un tema que durante todo el año 2025 fue pieza de debate, que fue el tema de la tasa de cambio. ¿Cómo fue la tasa, cómo varió, cómo fue la dinámica de la tasa de cambio durante este año 2026? Y quiero ver las dos visiones, porque hay una parte, y lo conectaba con lo de la diáspora para entender las remesas, cuál fue su comportamiento durante este año 2025 y cómo pudo haber influido en el tema de la tasa, el turismo. Pero Melvin, en términos de la tasa de cambio, ¿cómo afectó eso la banca dominicana o cuáles fueron los impactos que pudo haber tenido las oscilaciones que tuvo la tasa de cambio durante este año 2025? Si vemos y lo analizamos como desde el punto de vista táctico de nuestras mesas, como le llamamos, nuestras mesas libres de divisas, nuestras mesas de cambio, asimismo, a diferencia de otros años donde el tipo de cambio tenía como un comportamiento más predecible a lo largo del año y donde quizás a veces muchos pronósticos uno podía decir punta a punta, diciembre a diciembre, podemos esperar una devaluación de tanto. Este 2025 se caracterizó por swings importantes, donde en un primer trimestre hubo un comportamiento hacia el alza, luego una contracción, luego otra al alza. Ahora mismo estamos viviendo también episodios de cierta volatilidad también. Entonces, de una forma u otra, todo eso lo que nos indica es el reflejo en ese precio de lo que está pasando en las decisiones de los hogares y del sector productivo, de cómo por el nivel de tasa de interés y las expectativas de crecimiento van o cambiando su perfil de financiamiento en una moneda u otra o van cambiando sus decisiones de ahorro. Y eso causa una presión en una moneda o presiona... La gente siempre se pregunta, ¿en qué invierto? ¿En pesos o en dólares? Es una pregunta común. Correcto. Entonces, fíjate, Irving, si te veo desde la banca, el tipo de cambio ha sido muy volátil. Y si lo veo entonces en función de los depósitos denominados en moneda extranjera, uno puede ver un crecimiento de los depósitos en moneda extranjera, tanto en los depósitos a plazo como en las cuentas de ahorro, por encima del promedio histórico que exhiben. O sea, que eso es como una expectativa de que las tasas van a seguir desplazándose. Correcto. Los hogares y las empresas nos están diciendo, las empresas en sus manejos de tesorería y los hogares en sus decisiones de ahorro, nos están diciendo,
toda esa incertidumbre que los bancos centrales están manejando y que ustedes como bancos están manejando, nosotros también lo estamos viendo y de una forma u otra se están resguardando en lo que muchos dominicanos llamamos moneda dura. Y por eso entiendo que las autoridades continuamente están haciendo trabajo a través de sus comunicados de política monetaria, a través de los diferentes comunicados que sacan en la prensa tradicional como en los medios digitales, de forma de transmitir información donde hogares y agentes económicos, más allá de los factores externos, conozcan que los flujos de remesa siguen manteniéndose y siguen creciéndose, que la inversión extranjera directa sigue manteniéndose y creciendo, que los flujos de turismo siguen creciendo, de manera que hogares y sectores productivos, al conocer que los flujos están y que el Banco Central mantiene reservas internacionales que cubren, creo que en promedio, 6 meses de importación de República Dominicana, no debería de haber una decisión de cambio en tu patrón de consumo o de ahorro, dado porque entiendas que el peso vaya a perder valor. Entonces, sí fue un año difícil, evidenciado por el crecimiento de los depósitos, pero entiendo, vamos a escuchar a Raúl, ahora Irving, entiendo que las autoridades están mandando los mensajes para anclar las expectativas en torno a que la depreciación del peso versus el dólar estará dentro de los rangos que siempre las autoridades han manejado. Raúl, ¿y qué opinión tú tienes? ¿Cuál es tu mirada de qué ha sucedido con la tasa durante este año Sí, 2025? yo comparto la visión que da Melvin y quizás recordar que las economías se parecen mucho a las personas y a veces atravesan traumas. Y nosotros vimos un trauma hace 2 décadas aproximadamente, donde vimos cómo en medio de una crisis macroeconómica severa hubo una gran depreciación del tipo de cambio. Y entonces ese recuerdo traumático se quedó en el dominicano y parecería que explica por qué pensamos equivocadamente, por cierto, que la variación del tipo de cambio es un termómetro de la salud macroeconómica del país. La realidad es que en aquel momento no fue que se depreció la moneda y eso provocó una crisis, es que había una crisis y eso llevó a que la moneda se depreciara. Entonces aquí es muy importante separar lo que yo le llamaría el miedo del peligro y ya me dio algunas pinceladas. Cuando yo miro los flujos de divisas hacia la República Dominicana, están en máximos históricos. Remesas nunca las habíamos tenido tan altas, superan los 11.000 millones de dólares y hoy por hoy son la principal fuente de divisas en la República Dominicana. El turismo está también sobre los 11.000 millones de dólares y está en máximos históricos. La inversión extranjera directa bordea los 5.000 millones de dólares en República Dominicana en términos nominales también en máximos históricos. Los flujos de exportaciones de la República Dominicana nunca habían estado tan altos. Entonces, nuestro tema en realidad no es que se ha colapsado una fuente de divisas. El tema tiene que ver, volviendo a la volatilidad y lo que ha ocurrido con tasas de interés internacionales elevadas, de que ahora se ha generado un incentivo para que individuos de alto valor patrimonial en República Dominicana y también empresas, buscando un mayor retorno, cambien sus pesos a dólares, sus excesos de ahorro, y entonces los saquen del país. Pero la plata no está saliendo del país porque hay un pánico, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia se registraron cerca de 4.000 millones de dólares de flujos que salieron de República Dominicana en un momento donde las tasas internacionales estaban en cero. Por lo tanto, no era buscando retorno, era que no sabíamos cuándo iban a venir las vacunas y demás, y aquel que podía, pues sacaba y protegía su plata, ¿no? En este caso, como ya mencioné, todos los indicadores vinculados a riesgo financiero y entrada de divisas están en el caso de las entradas en máximo, en el caso de riesgo país en mínimo. Lo que sí tenemos son tasas de interés internacionales y rendimientos elevados. Y eso ha llevado entonces a que salgan los dólares. Y esa salida de dólares genera una presión interna en el mercado cambiario. Una presión interna de depreciación de la moneda. Pero ¿qué ocurre? Para tratar de desincentivar que se cambien los pesos a dólares y salgan, ¿qué hace nuestro Banco Central? Pues procura que las tasas de interés en pesos permanezcan elevadas. Correcto. Para tratar de generar el desincentivo. Pero esto es como el cine o cena, no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo.
estoy tratando de proteger el tipo de cambio, elevando tasas de interés, lo cual, por cierto, es algo positivo para el ahorrante, que va a tener acceso a un mayor rendimiento de sus inversiones y de sus ahorros, pero genera entonces un desincentivo al consumo y un desincentivo a la inversión porque la tasa está muy alta y eso te frena la economía, que fue lo que pasó en el 2025, que fue parte de lo que ocurrió, por cierto, en el 2023. Entonces tenemos ahora una volatilidad en la moneda producto de las medidas que está adoptando nuestro Banco Central para tratar de navegar un entorno de incertidumbre global que, por cierto, no le había tocado vivir en toda su historia bajo el esquema de metas de inflación, porque no sé si lo habían notado, pero nuestro Banco Central introduce su esquema de política monetaria basado en metas de inflación en el año 2012. En ese año, las tasas de interés de la Fed estaban en cero. Y desde ese momento a la fecha, nunca se habían tenido que enfrentar a tasas de interés tan altas como las que vivieron en el 2025. Por eso es tan relevante el anuncio de la Reserva Federal de que hacia 2026 las tasas van a estar bajando más. En la medida que las tasas internacionales continúen bajando, esa presión que tiene el Banco Central de defender la moneda del modo en que lo estaba haciendo, se reduce y eventualmente la volatilidad que hemos estado viendo también se reduce. En resumen, aquí no hay peligro, entiendo el miedo, producto de un trauma, pero sin duda hay que reconocer que ese entorno internacional coloca al Banco Central en una posición complicada para navegar esas aguas con esos vientos cruzados. Irving, a mí me gustaría rescatar algo importantísimo que vemos desde la gestión de los bancos que Raúl menciona. Así como siempre decimos que a nivel de la economía dominicana es una economía abierta, tenemos un sector de exportación que va creciendo, tenemos un sector de importación que continuamente también vive creciendo. Pero ¿qué ha pasado? El mercado de capitales, tanto local de Dominicana, se ha ido sofisticando y los clientes, los dominicanos, también se han ido sofisticando en cuanto a sus decisiones de inversión y cada vez más no tienen que ser los ultra ricos los que acceden a los mercados de capitales internacionales. Entonces quiero rescatar lo que Raúl menciona. Llega un momento en que quizás años atrás, analizar la fuga o la salida de capitales, yo sé que le dicen la fuga, pero la palabra fuga... La fuga suena a pecado. Correcto, la fuga suena como que algo está pasando. Antes las salidas de capitales estaban asociados, como Raúl dice, a algo malo, a un peligro que está ocurriendo. No, ya de una forma u otra, en los análisis al menos sectoriales, Raúl es el experto macro, al menos en los análisis sectoriales, hay una parte de las salidas de capitales que ya tienen que ver porque la economía dominicana tiene un tamaño y los individuos, hogares y empresas dominicanas se han sofisticado en el manejo de sus tesorerías y en el manejo de sus inversiones, que ya en sus decisiones habituales los productos internacionales forman parte. Así es. Bueno, ya los bancos no competimos localmente, ya competimos con otros jugadores fuera del país. Y perdón, y quizás un mensaje entonces clave detrás de lo que dice Melvin, cuando uno contrasta con economías como la chilena, que tiene un tamaño obviamente mayor que la de nosotros y un mercado también mucho más desarrollado, la brasileña, la peruana, la colombiana, es muy común que el tipo de cambio enfrente episodios de volatilidad, de depreciaciones y apreciaciones, y creo que hacia futuro ya Dominicana ha llegado a un tamaño tal que este tipo de volatilidad en realidad van a formar parte de ciertas reglas o normas. Pero insisto, no porque la economía esté atravesando por un problema. Hay un problema estructural. Es que estamos más interconectados, como bien destaca Melvin, con los mercados internacionales. Y parte del precio a pagar por esa integración es justamente que vamos a visualizar una moneda que se va a depreciar con oscilaciones más frecuentes. Y pienso que escenarios y foros como este contribuyen también a educar a la población de que esto no constituye necesariamente un peligro, y es que esto es un síntoma natural de una economía que va creciendo y desarrollándose, como lo ha venido haciendo República Dominicana. Sí, muy bien. Mira, tú mencionabas hace un momento, Raúl, sobre esas situaciones, retos que ha presentado el Banco Central.
Hay algunos economistas que dicen que en economía no hay problemas, sino que hay dilemas que hay que resolver. Y un gran dilema o una nube negra que ha estado siempre en la cabeza tanto del gobierno como de los hogares dominicanos es la incertidumbre de una reforma fiscal. Este año se debatió en varios momentos del año la posibilidad de una reforma fiscal, pero eso no se materializó. Ya entrando un poco en perspectivas para el próximo año 2026, la reforma fiscal es algo necesario, es algo que probablemente, porque a veces una reforma fiscal cae más bien en el ámbito de lo político también, es algo, ¿cómo se ve el panorama para el próximo año 2026 de cara a un ajuste fiscal o una reforma fiscal? Y la frase que tú mencionabas es del profesor Thomas Sowell de Chicago, que todavía vive, ya tiene que tener como 94 años de edad, y él dice que en economía no hay soluciones, distinto de los ingenieros. Sabemos que la viga tiene que ir donde va porque si no el edificio se cae. Pero los problemas económicos no tienen soluciones. Lo único que hay en economía son dilemas. Y el tema de la reforma fiscal presenta de hecho un dilema muy interesante. ¿Es necesaria? Sí. La respuesta rotunda es que República Dominicana la necesita. ¿De qué tamaño? ¿Cuándo la necesita? Esto es una pregunta distinta. Porque la realidad es que nosotros hoy tenemos un déficit fiscal no muy diferente del que hemos promediado en los últimos 10 años. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué se habla ahora tanto de reforma si la situación de nuestro déficit fiscal no es muy diferente del que teníamos hace una década? Que por cierto fue cuando se hizo la última reforma, el 2013, una reforma transitoria y de un tamaño relativamente menor. Pues, para ocupar una analogía médica, esto es como comparar el déficit fiscal con el peso de una persona. Es cierto que se ha mantenido más o menos igual, pero cuando visualizo indicadores como la inversión pública, que está en mínimos históricos, entonces digo, tengo el mismo peso, pero tengo menor masa muscular. Cuando veo el mismo déficit, pero veo que el subsidio al sector eléctrico es 4 veces lo que se tenía hace casi 5 años, entonces digo, sí, tengo el mismo peso, pero he perdido masa muscular a nivel fiscal. Cuando también veo que a pesar del mismo déficit, los ingresos totales, del gobierno no son suficientes para cubrir el gasto corriente del gobierno. Es como, para ponerlo en el mundo de la banca, es como endeudarse para pagar la tarjeta de crédito. Entonces digo, sí, tengo el mismo déficit, pero he perdido, volviendo a la analogía, esta masa muscular. Y los niveles de déficit vigente tampoco son suficientes para que la deuda caiga en el tiempo. Entonces, nuestro tema, por cierto, también debo aclarar, no estoy diciendo con esto que estamos frente a un precipicio fiscal, porque República Dominicana tiene y le sobra recursos para cubrir las obligaciones que tiene con acreedores locales e internacionales. Nuestro tema no es ese, nuestro tema es más bien uno de, como dirían los economistas, de espacio fiscal, de que cada vez más hay que dedicarle más recursos al pago del endeudamiento y entonces menos a las prioridades sociales tan clave que tenemos y cerrar brechas de infraestructura importantes. Si tuviera que volver a una analogía médica, es como tener colesterol alto. Ese es nuestro problema fiscal. Pero cuando a usted le diagnostican colesterol alto, no le están diciendo que va a sufrir un infarto al otro día. Le están diciendo que tiene que hacer ejercicio y dieta, porque de no hacer nada, posiblemente en el tiempo, las arterias, en este caso fiscales de la economía, se pueden tapar. Entonces estamos muy a tiempo de reordenar la casa. Ahora, tú mencionaste algo clave, que muchas veces es un tema político. Yo diría todas las veces, la reforma fiscal, como representa una redistribución del ingreso entre los actores de la sociedad para que sea legítimo la ciudadanía a través del Congreso que nos representa, entonces tiene que decir estoy de acuerdo de que o me coloquen más impuestos o de que le quiten parte de los recursos que reciben del gobierno a cierto sector y se lo den a otro. Esa redistribución tiene que ser legítima. Y esa legitimidad social implica, desde el punto de vista de las autoridades, leer el pulso de la sociedad. ¿En qué momento ese nuevo pacto que se va a firmar entre Estado y ciudadanía se puede hacer? Porque si el momento, el timing es complejo, porque la sociedad de repente está atravesando por temas de protesta, por inconformidad o lo que fuese, entonces ya deja de ser un elemento técnico y la sociedad te lo rechaza. Habiendo dicho eso, yo pienso que el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para ganar legitimidad en el tiempo. Parte de esos esfuerzos, entiendo yo, implican primero una lucha contra la evasión fiscal, no solamente colocar impuestos
para que paguen los que siempre pagan, pero también hay que perseguir a aquellos que no están cumpliendo con los deberes y la ley. Otro elemento tiene que ver con una reestructuración de los componentes del gasto, sobre todo en el gasto corriente, que no necesariamente reflejan una visión de reducción focalizada, de pobreza, etcétera. Y esos ahorros llevarlos directamente a todo lo que tiene que ver con infraestructura para cerrar las brechas infraestructurales del país que son tan importantes. Yo pienso que si en el tiempo eso se va logrando, pues se puede tener la conversación sobre la mejor forma de ajustar la finanza pública de la República Dominicana. Y antes de pasar con Melvin, dos preguntas así para responder de manera breve, que sé que será un reto hacerlo. En términos de crecimiento e inflación para el próximo año, ¿cuáles son las perspectivas en República Dominicana? Yo creo que República Dominicana va a tocar fondo en términos de esta desaceleración posiblemente en el primer trimestre del 26. Es decir, todavía le falta algo de desaceleración a este proceso que estamos viviendo, pero el 2026 vamos a ver una economía que comenzará un gradual ajuste y una gradual recuperación. Es un paciente que estuvo interno, no estuvo en cuidados intensivos, pero estuvo interno y el 2026 pues le van a dar de alta, pero no es que va a poder correr un maratón automáticamente. Va a ser, si se quiere, un año de transición y lo vamos a sentir más en la segunda mitad del año que en la primera. Seguramente la economía que va a cerrar este año en crecimiento de alrededor del 2, pues yo la visualizo con un crecimiento entre 3,75, 4,25 para el año que viene. ¿Por qué? Porque muchas de las condiciones que llevaron a la desaceleración de este año, por ejemplo, que Estados Unidos se desaceleró, nuestro principal socio comercial, casi un punto de crecimiento. Y por cada punto de crecimiento que se desacelera Estados Unidos, aquí nos desaceleramos entre 1,5 y 2. Eso no va a ocurrir en el 26. De hecho, se entiende que Estados Unidos va a repuntar en el año 2026. Y las tasas de interés, que tanto la hemos mencionado en el día de hoy, comenzaron en el 2025 en niveles entre 100 y 150 básicos por encima de donde están ahora. Y se anticipa que hacia el 26 y sobre todo en la segunda mitad van a continuar bajando. Entonces tú vas a tener que la restricción internacional va a estar pues mucho más flexible y te va a permitir, como si se quiere, un viento de cola que permitirá que el barco económico de República Dominicana avance y la condición interna también de restricción financiera y monetaria será menor. Finalmente, a nivel de la finanza pública, ya el ministro de Hacienda marcó la pauta con su presupuesto complementario y además el presupuesto del 2026 de que la inversión pública iba a ser mayor. Entonces esos tres elementos yo creo que se van a combinar para que nuestra economía repunte, pero insisto, todavía le falta algo a esta desaceleración y se va a notar más la recuperación en la segunda mitad de año. Y tendremos inflación relativamente controlada. Mira, hay un proceso actual de aceleración de la inflación, mayormente concentrada en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero entiendo eso responde a el efecto rezagado de lo que fue la tormenta Melissa, que afectó rubros como plátano, yuca, etcétera. Entonces, esta inflación que estamos viendo, que está aumentando en los últimos meses del año, yo creo que el primer trimestre del año que viene comienza a nivelarse. Entonces, no pienso que vayan a haber mayores riesgos inflacionarios durante todo el año, reconociendo que sí, en la coyuntura vamos a ver un incremento ligero, producto de ese efecto del huracán, de la tormenta Melissa hace unos meses atrás. Muy bien, bueno, Melvin, quisiera cerrar contigo, dado ese panorama, ¿qué tú visualizas que pueden ser retos para la banca dominicana y para los usuarios de la banca en sentido general? O sea, ¿cuáles serían los principales temas que los bancos dominicanos estarían enfrentando y qué pudieran esperar los clientes de esos bancos? Sí, así mismo. Mira, Irving, voy a anclarme en la analogía de Raúl sobre la economía que le están dando de alta hacia el primer trimestre del año. La banca dominicana o el sistema financiero como el sistema circulatorio de ese paciente que acaban de dar de alta, tiene el reto de canalizar los recursos hacia los diferentes sectores productivos y hogares, pero procurando que hay un indicador que es la morosidad o el deterioro o el cumplimiento de la capacidad de pago de esos clientes no se materialice a los niveles que se materializó durante este 2025, cuando el paciente
la economía dominicana todavía estaba en su proceso de internamiento. Entonces, retos del 26, la banca como principal catalizador de recursos va a ser un jugador clave en esa recuperación de la senda de crecimiento de la República Dominicana, cuidando los niveles de morosidad y los niveles de provisiones. Eso es visto desde el sector, la banca como jugador, como jugadores. Si lo veo desde el punto de vista de los usuarios de los servicios financieros, nuestros clientes, todos los dominicanos que acceden a la banca a través de un producto activo o pasivo, el 2026, el gran reto es que van a poder ya ver productos en el lado activo para poder completar sus necesidades de hipoteca, sus planes de financiamiento de vacaciones. Van a poder ver quizás ya hacia la segunda mitad del año niveles de tasa diferentes a los niveles de tasas altas que vivieron gran parte de este 2025. Entonces, si yo tuviera que cerrar, Irving, como resumen, desde el punto de vista de la banca, el reto va a ser canalizar todos los recursos cuidando provisiones y nivel de morosidad. Y frente a nuestros usuarios y clientes, todo el tema de los niveles de tasa que posiblemente puedan comenzar ya a converger hacia los niveles donde los hogares y los sectores productivos toman sus decisiones de expansión, de crecimiento, de inversión, de vacaciones, de cambiar la casa, de remodelarla. No, excelente participación de ambos. Yo creo, me atrevo a decir que este episodio va a ser material de consulta para todo aquel que quiera hacer una buena planificación del año 2026 a nivel de lo que son sus finanzas personales, familiares, para aquel que quiera hacer algún tipo de inversión, emprendedores, empresarios. Ha sido de verdad que una participación magistral. Quiero agradecerle a los dos, Melvin, muchísimas gracias. Has abordado los temas con bastante profundidad y muchas gracias nuevamente, Raúl, por participar en este episodio. Como siempre, ya te tenemos aquí como un colaborador habitual y para nosotros es un privilegio poder contar contigo en este podcast. A ustedes les invitamos a que nos sigan, que nos den like, que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de otros episodios con temas que abordan temas financieros, sobre tecnología y que de alguna forma orientan en la forma en que usted puede administrar sus finanzas personales y empresariales. Muchas gracias. Hasta la próxima.